Capítulo 2. El lunes siguiente, James toma el curso de verano de química. El profesor Mark Cooper daba las clases explicando las propiedades de la química y James no le prestaba atención en lo absoluto, colocando su mano derecha sobre la mesa mientras su mano sostenía su cabeza, en señal de aburrimiento. Mira hacia la fila de la izquierda en el segundo asiento. Ahí estaba Sarah Miller sentada observando atentamente al profesor Cooper mientras su lápiz jugaba con los dedos de su mano derecha. Ella vestía con una blusa blanca, unos jeans y su pelo casi cubría su rostro de perfil. Ella mira a James. James le lanza un pequeño saludo militar y ella sonríe. «Disculpe, jovencito», dice el profesor Cooper deteniendo la clase y haciendo que todos en el salón pusieran su atención en él. ¿Podría decirme qué determinan las propiedades químicas de los elementos? El profesor Cooper le preguntó esperando a que James no pudiera responderle. Los electrones. James le responde rápidamente. Los electrones se encuentran fuera del núcleo y determinan las propiedades del átomo. El profesor Cooper tartamudea, pues no esperaba a que James fuera a contestar correctamente. Ponga más atención a la clase. Fue lo único que se le ocurrió decir al profesor Cooper y continuó con la clase. James mira a Sarah. Ella estaba riendo discretamente. James se encoge de hombros. No es su culpa que sepa tanto de química. La campana suena. Todos se levantan de sus asientos tomando sus cuadernos y James tiene la intención de acercarse a Sarah para conversar con ella, pero ella se pierde de su vista entre la multitud. Sale a los pasillos buscándola, pero no la encuentra por ningún lado y finalmente la alcanza a ver. Estaba entre los casilleros, se arma de valor y cuando se acerca a ella algo detiene su progreso. Nick Davis se acerca a ella y empiezan a hablar. Nick es el quarterback del equipo de fútbol de la escuela, fuerte, guapo y es el exnovio de Sarah. James, al ver que hablaban, decide seguir caminando y pasar de largo. «Hola, primor», dice Nick, abrazando a Sarah por detrás. «Déjame en paz, Nick». Sarah le responde apartándose de él. «¿Qué pasa, amor? ¿Acaso ya no me amas?», Nick pregunta con sarcasmo. «Estás en lo cierto, justo por eso terminamos. ¿Lo recuerdas? Aún no entiendo por qué lo hicimos». Nick responde mientras se acerca a Sarah y ella lo aleja poniendo su mano en su pecho. «Anna, Madison y Riley son suficientes razones, ¿no crees?», Sarah le responde con enfado. «Solo son errores que cualquiera puede cometer, errores que te prometo que nunca volveré a hacer. Lo mismo digo, volver contigo es un error que no haré otra vez». Sarah se aleja de Nick. Nick la agarra por el codo y sostiene sus hombros de manera brusca. «No te irás a ningún lado». Nick respondió de una manera amenazante y ella le pega un rodillazo en la entrepierna y logra liberarse. «No me toques, idiota», decía mientras se alejaba y Nick se queda ahí agachado por el dolor, pero más indignado por el rechazo de Sarah. «Esto no ha terminado, ¿me escuchaste, Sarah?», Nick gritó muy furioso. Sarah camina por los pasillos con el paso acelerado y algo enojada por los actos de Nick. Al salir de la escuela estaba James recostado de hombros al lado de la puerta principal de la escuela, en la parte de afuera, y observa cómo Sarah cruza por su lado y nota su actitud de enfado. Él sabía que la razón de su mal carácter fue por causa de Nick y camina hacia ella para alcanzar sus pasos. «¿Por qué esa cara?», James preguntó y Sarah reacciona a la defensiva. Por un momento creyó que se trataba de Nick y sintió alivio al ver que era James. «Oh, eres tú, James», Sarah le responde con más calma. «Te ves algo agitada, ¿se puede saber por qué?». «Solo sufriendo las consecuencias de errores pasados, no es nada». «¿Algo en lo que pueda ayudarte?». «No lo creo, pero gracias de todas formas». James guarda silencio. «Pero cuéntame de ti, ¿qué tal tu día?», dice Sarah para cambiar de tema. «Ir por aquí, ir por allá, realmente muy aburrido». James le respondió mientras llevaba sus manos por detrás de su cabeza. «Qué vida más emocionante la que llevas», Sarah le responde con sarcasmo. «Es extraño», ella dice mientras mira a James fijamente. «¿Qué es extraño?», James pregunta. «Hemos compartido clases por mucho tiempo, no solo en la escuela de verano, sino que también durante el año escolar y nunca te habías atrevido a decirme una sola palabra y ahora de la nada, puff, estás aquí a mi lado». James mira a Sarah de arriba abajo. «Cosas que pasan en la vida, creo», responde James entre risas. Siendo más honesto,
La razón principal puede que haya sido la timidez. ¿En serio? Sara sonríe. No sabía que eras una persona tímida. No siempre. James confesó. Solo con algunas cosas. ¿Se puede saber cuáles son esas cosas? Las mujeres hermosas, por ejemplo. Sara lo mira y le sonríe. ¿Entonces crees que soy hermosa? Ella le pregunta con su mirada coqueta. James la mira, sus miradas se cruzan y no sabe qué responderle en esos momentos y teme arruinarlo. Justo por eso duré lo que duré, le responde con suavidad. Mientras caminaban, Fernán estaba recostado de su Hyundai Genesis 3.8L del 2014 esperando a James. Por aquí, grita Fernán levantando la mano para llamar la atención de su amigo. Es mi amigo, vino a recogerme. ¿Fernán? ¿Eres amigo de Fernán? ¿Lo conoces? James preguntó con sorpresa. Si al conocerlo te refieres que cuando él era parte del equipo de fútbol de la escuela, salió con todas mis amigas y la mayoría de las chicas de la escuela, pues sí, lo conozco muy bien. Pinche mujeriego. Balbucea James entre los dientes. Que no se te vaya a pegar lo mujeriego, dijo Sara viéndolo fijamente. No, ¿cómo crees? James le responde dejando en claro que eso no va a pasar. Sara y James llegan donde está Fernán. Buenas tardes a los dos, Fernán les dice al verlos llegar juntos. James, de haber sabido que vendrías con tan bella flor, quizás me hubiese arreglado mejor. Hola Fernán, ¿cuánto tiempo? Le respondió Sara con amabilidad. Es un gusto verte de nuevo, Sarita. Bueno, creo que es momento de que nos vayamos, Fernán, agrega James. El tiempo es oro, responde Fernán entrando al auto. Fue agradable charlar contigo, nos veremos luego. A mí también me gustó hablar un poco contigo. Me subes los ánimos, hasta luego James. Sara se aleja y James entra al auto con Fernán. Fernán lo mira con una mirada pícara y una gran sonrisa. ¿Qué? James pregunta confuso. Qué lindo se ven los dos juntos. Fernán responde chocando su codo a las costillas de James. No molestes, viejo. ¿Ya la invitaste a salir? ¿Qué? No, no aún. ¿Cómo? Fernán respondió fuertemente. ¿Por qué gritas? James preguntó tapándose un oído. ¿Y por qué no la has invitado aún? ¿Acaso estás loco? Pero tú me dijiste que no lo hiciera. Eso fue ayer, idiota, solo para presentarte. Si le sigues tratando así, ella te enviará a un lugar el cual nunca desearás estar. ¿A qué te refieres? James preguntó con curiosidad. La friendzone, compañero. ¿La friendzone? ¿Y qué debo hacer? James Taylor, sal de este auto ahora mismo, ve hacia ella antes de que se vaya, aprieta tus pantalones e invítala a salir. Eso haré. James respondió decidido a hacerle caso a su amigo, abre la puerta del coche, corre y alcanza a Sara. Sara, espera, grita para llamar la atención de ella y Sara se voltea. James, ¿qué sucede? Sara responde algo confundida. Quería preguntarte algo. James dice con falta de aliento por haber corrido. ¿Qué es lo que quieres decirme? Quería saber si tú... James trata de decirle, pero al verla fijamente le atacan los nervios y las palabras no salen. ¿Si yo qué? Sara pregunta esperando a que James termine la oración, pero sus palabras no salían. ¿Pero qué pasa contigo?, se dijo James a sí mismo en sus pensamientos. Solo invítala y ya. Se autopresionaba para forzar que sus palabras salieran. Si tú no tienes nada que hacer esta noche. Finalmente logró decir algo y Sara lo mira atentamente. ¿Estás invitándome a salir? Ella preguntó con una sonrisa y James asienta con la cabeza. Lo siento, pero estaré ocupada esta noche. En esos momentos James siente como el mundo se derrumba a su alrededor al escuchar sus palabras. Ok, pues lo siento. James le responde algo triste y antes de que pudiera terminar de hablar Sara coloca su dedo en sus labios para que guarde silencio. Estaré ocupada porque tengo que ayudar a mi padre con cosas de su trabajo, pero estaré disponible el viernes en la noche si así lo prefieres. ¿El viernes? Suena excelente. James dice con una gran sonrisa en su interior. Pues el viernes entonces, ¿puedes a las 9? Claro, esa hora es perfecta. Ok, entonces hasta pronto. Adiós. James le responde con una gran alegría en su interior y la miraba alejarse. Luego se voltea y mira a Fernán, y Fernán levanta sus 2 dedos pulgares dándole felicitaciones por su victoria, pero cuando se acerca justo enfrente de él, aparece Nick con una mirada amenazante viéndolo fijamente. ¿Qué hacías hablando con Sara?, preguntó, y su ira se reflejaba en sus ojos.
Es un país libre y puedo hablar con quien se me antoje. James le respondió con desafío. Nick estaba acompañado por sus amigos Zack y Jones, son parte de la defensa en el equipo de fútbol de la escuela. Fernán, al ver que ellos rodearon a James, se desmonta del Hyundai y va en su auxilio. Tranquilos chicos, gritó Fernán. ¿Qué pasa aquí? No te metas en esto, Fernán. No son asuntos tuyos, dice Nick sin quitar su mirada de James. ¿Crees que puedes aparecer de la nada y tratar de quitarme a mi chica? Nick se dirigió a James acercándose a él lentamente apretando los puños con la intención de golpearlo. ¿Tu chica? Ustedes ya terminaron, ¿y que te da el derecho de nombrarla como si fuera de tu propiedad? James responde sin miedo, demostrando a Nick que no le teme en lo absoluto. Fernán se coloca en medio de ambos poniendo sus manos en los pechos de cada uno y les hace dar a ambos un paso hacia atrás. Escuchen, no hay por qué ponerse violentos. Cállate, maldito latino. Nick lo interrumpió. Te dije que no es asunto tuyo. Nick insulta a Fernán. Fernán, al escuchar las palabras que Nick le dijo, se queda boquiabierto y se aleja balbuceando, maldito latino, tratando de comprender por qué Nick se atrevió a decirle eso. ¿Qué te pasa, imbécil? James se altera por la forma en la que Nick le habló a su amigo. Solo te diré una cosa, estúpido. Aléjate de Sara, por tu bien. Nick lo empuja violentamente y casi lo hace caer al suelo. ¿Crees que te tengo miedo? Me alimento de idiotas como tú en el desayuno. James dice incorporándose y dirigiéndose hacia Nick decidido a cualquier cosa. A ver, niño, muéstrame lo que tienes. Nick eleva sus manos insinuándole con sus dedos que se acerque. James se acerca dispuesto a pelear, pero de repente Fernán interviene, coloca su mano en el hombro de James empujándolo hacia un lado y golpea a Nick con gran fuerza en el rostro. ¿A quién le llamas maldito latino? Gringo asqueroso, Fernán dice con gran ira reflejado en sus ojos. Zack y Jones al ver que Fernán golpeó a Nick, ellos se abalanzan contra él. James no se hace esperar y se forma una gran pelea, y no tardó mucho tiempo para que todos los estudiantes de la escuela se reunieran para presenciar la pelea y finalmente aparezca el señor Evans a separarlos y enviarlos a la oficina del director. Luego de la pelea todos estuvieron esperando en los pasillos frente a la oficina del director. Todos escuchaban cómo el director Albert Johnson y el psicólogo Scott Evans discutían con sus padres sobre el comportamiento de los chicos dentro de la oficina. Juro que esto no quedará así, dice Nick con un tono de odio en su voz. Cuando quieras, idiota. Fernán responde provocándolo. Esto no es contigo, Fernán. Él le respondió. No puedo creer que Fernán tenga que pelear por ti, qué patético. Se dirigió a James. Vete al diablo, dice James mirándolo con desprecio. Te salvas porque estamos en la oficina del director, de lo contrario, mejor cállate. Fernán le interrumpe. O la oficina del director no será impedimento para decorarte el otro ojo con ese bello color morado que ya puse en tu ojo derecho. El señor Evans abre la puerta y llama a Nick, Zack y Jones para que pasen a la oficina y luego de un tiempo ellos salieron con sus padres. Luego pasa Fernán que salió con su madre y se veía enojada y por último James. El padre de James, el señor Taylor sale de la oficina con su hijo, salieron por la puerta principal de la escuela y cruzan al lado de Fernán que estaba esperando a que James saliera de la oficina del director y nota el enfado reflejado en la mirada del señor Taylor. Él ignora a Fernán y entra en su auto a esperar a James mientras James hablaba con Fernán. ¿Qué castigo te pusieron? ¿Te expulsaron? ¿Trabajo comunitario? Cuéntame. Claramente para Fernán estar en la oficina del director era casi una costumbre, pero para James era la primera vez. No pasó nada, ya que fue mi primera falta, me dejaron ir con una advertencia. ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué quieres que te diga? Fernán le respondió con un suspiro. No me expulsaron porque no estoy en el curso de verano, pero ese idiota del director no lo iba a dejar así tan fácil y ahora pagaré las consecuencias, estaré obligado a venir las tardes a este infierno llamado escuela en servicio comunitario por el resto del verano. Fernán le responde con mucha agonía. Aunque me libré de la escuela, mi verdadero tormento será en casa con mi padre. Dice James mirando a su padre a la distancia mientras tocaba la bocina repetidas veces para que James se deprisa. Cierto, tu padre se veía muy enojado cuando lo vi salir de la escuela. Ya tengo que irme, nos veremos luego, Fernán.
Luego me dices cómo te fue. Fernán se despide y se aleja. También se despide del señor Taylor y él le responde, aunque Fernán sabe que no fue con alegría esa despedida de parte del señor Taylor. James entra en el auto de su padre, un Toyota Corolla del 2010 de color azul. David Taylor no dice una sola palabra, solo conduce directo a casa, y a James le incomoda el silencio que hay entre su padre y él. ¿Estás muy enfadado?, dice James. El señor Taylor no responde nada, solo conduce a casa ignorando las palabras de su hijo. Ok, sé que lo que hice estuvo mal, pero no es como para que se acabe el mundo. Te lo he dicho 1000 veces, James. Le responde su padre con enfado, se podía sentir el enojo reflejado en su voz. Desde que eras un niño pequeño, te he dicho que no te quiero involucrado en ningún tipo de problemas y sobre todo en peleas, pero tú no pudiste resistirte a unos insultos infantiles. Él empezó. James le responde muy enojado. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que simplemente me fuera de ahí y todos en la escuela me tomaran por cobarde? Lo siento, papá, pero hay veces en que tendré que romper las reglas. David Taylor frena el auto con violencia en medio de la calle. ¡Demonios, James!, le grita a su hijo y James se queda atónito ante la actitud de su padre. ¿Crees que esto es una broma? Tú eres importante para mí. James, te he criado para que seas un chico de bien, sabes que no eres como los demás, no puedes arriesgar tu salud después de todo por lo que tu madre y yo hemos hecho para que puedas llevar una vida lo más normal posible, no estás en posición de romper ninguna regla y tú lo sabes. James lo sabía, cuando nació tenía baja defensa, incluso la enfermedad más débil podía causarle muchos daños y hasta la muerte, pero ha podido mantener una vida normal gracias a que sus padres han podido mantener un tratamiento que mantiene su defensa lo suficientemente estable. Todos los días por la mañana su padre le aplica una inyección, revisa su lengua y sus ojos, le saca una muestra de sangre para ver que todo esté bien. A ese proceso era sometido James desde que tiene memoria y ya estaba acostumbrado a él, pero su padre quería evitar bajo cualquier costo que James fuese lastimado de ninguna forma ya que podría afectar su salud negativamente. Lo sé, perdóname padre, seré más cuidadoso la próxima vez. Solo espero que no haya una próxima vez. David y James llegan a casa. ¿Estaré castigado?, James pregunta imaginando que efectivamente estará castigado hasta la universidad. No, le responde su padre. Será mejor que tu madre no se entere de esto, por su bien. James no podía estar más de acuerdo, contento de que no estaría castigado para el día de su cita con Sarah. David y James entran a la casa. Oh, qué sorpresa que ustedes llegan juntos. ¿A qué se debe eso?, pregunta Denise, la madre de James al verlos llegar juntos. Lo que pasa es que creo que es bueno compartir un tiempo juntos de vez en cuando, ya sabes, de padre a hijo. Responde David dibujando una sonrisa. Me alegra escuchar eso, en una hora estará la cena. David mira discretamente a James. Su mirada claramente decía, por tu culpa tuve que mentirle a tu madre. James se siente un poco avergonzado y decide irse a su habitación. No obstante, su hermano menor Eddie le detiene a medio camino pidiéndole que jugara con él. Eddie solo tenía 5 años y lo que más le gustaba era pasar tiempo con su hermano mayor. Lo siento pequeñín, pero hoy no podré, tengo cosas que hacer. En realidad no tenía nada que hacer, pero con todo lo que ocurrió hoy, lo único que James deseaba era estar en su habitación y descansar un poco. Pasa la semana muy rápido, para James fue como un abrir y cerrar de ojos. La gran cita con Sarah se acercaba, la última vez que la vio fue en la escuela esa misma tarde y ella señalando su reloj diciendo, no llegues tarde. James con emoción y nervios mezclado dentro de sí, solo miraba el reloj, observando cómo la hora se acercaba. Ya eran las 8:30 de la noche, James ya estaba listo para su cita con Sarah, toma el teléfono y le hace una llamada a Fernán. Hola, Fernán preguntó. Soy yo, James. ¿Qué pasa, amigo? Necesito que me prestes tu auto. ¿Para tu cita con Sarah? No puedo llegar con ella y presentarme con nada más que mis pies. ¿Y el Toyota de tu padre? ¿Crees que me lo prestará después de lo que pasó con Nick? Buen punto. Ok, lo que sea por un amigo, pero trata bien a mi hermoso Hyundai. Descuida, estará en buenas manos.
James, vestido con jeans negros, con camisa blanca, una chaqueta negra por encima, con sus Nike negros para completar su vestuario, un buen peinado y con el Hyundai de Fernán ya en dirección a la casa de Sara, estaba confiado de que tenía todo listo para su cita, aunque algo de nervios. Trata de relajarse y concentrarse de que esta sea la mejor noche, no solo para él, sino para ambos. James llega a la casa de Sara a las 8:58 de la noche. Al llegar se da cuenta que la casa de la dirección que Sara le había dado era una mansión enorme. Él ya sabía que la familia de Sara era adinerada, pero al ver su casa quedó totalmente impresionado. Toca el timbre, la puerta se abre y quien aparece detrás de la puerta es el padre de Sara, Morris Miller. James lo reconoce al instante, es el científico más destacado de la ciudad, graduado con honores en la Universidad de Harvard y presidente de la DNCQB, Distrito Nacional de Ciencias Químicas y Biológicas. James ya lo había visto muchas veces antes, cuando su padre lo llevaba a su trabajo. Su padre trabaja para el señor Miller y él queda impresionado al darse cuenta de que Sara es hija del jefe de su padre y de uno de los científicos que más admira. ¿Sara Miller? Morris Miller. ¿Cómo no pude darme cuenta antes? James pensaba mientras más notaba lo pequeño que era el mundo. Buenas noches, dice James, tratando de ser lo más amable posible. James Taylor. ¿Tú eres el chico que saldrá con mi hija esta noche? James queda impresionado. El gran Morris Miller lo conocía, pero ¿cómo podía ser posible que el señor Miller lo conociera? Solo lo ha visto un par de veces cuando él era tan solo un niño y realmente dudaba que su padre le hablara de él, o tal vez sí lo hacía. ¿Era la relación de su padre con el señor Miller tan buena como para que el señor Miller supiera de su existencia? Sí, señor Miller. ¿Se encuentra Sara? Pregunta James sin nada más que decir. Claro, pasa. Estará aquí en unos momentos, responde el señor Miller con amabilidad. James entra a la casa y de inmediato nota que es inmensa y está muy bien decorada, era muy impresionante. Toma asiento en un sillón y el señor Miller se sienta justo enfrente de él, esperando a que Sara esté lista. Raúl. El señor Miller llama al mayordomo. Dile a Sara que James la está esperando. Enseguida, señor. Le responde el mayordomo y se marcha. James no puede evitar mirar al señor Miller varias veces y el señor Miller lo observaba con una pequeña sonrisa. ¿Te ocurre algo?, preguntó el señor Miller viendo fijamente a James. No es nada, señor Miller, es que estoy impresionado de que pude conocerlo, soy muy admirador de su trabajo. Lo sé, tu padre me lo ha dicho muchas veces, dice que eres un genio en la genética. Me apasiona mucho esta ciencia. Me gusta eso, que las nuevas generaciones estén interesadas en los estudios. Puedo preguntarle, ¿cómo me conoce? ¿Cómo no he de conocer al hijo de uno de mis mejores científicos? David ha sido uno de los miembros más destacados de la compañía. No voy a negar que me gustó mucho escuchar eso, dice James con una pequeña sonrisa. Se lo he dicho a tu padre y te lo diré a ti, puede que tengas mucho potencial, si trabajas duro, es posible incluso que llegues hasta más lejos que yo. Piénsalo. Lo tendré en cuenta, señor. Caballeros, la señorita Sara, dice el mayordomo colocando su mano en dirección a las escaleras y de ellas aparece con un hermoso vestido rojo. James queda totalmente desconectado del mundo al verla, fue como si todo el mundo se oscureciera y solo hubiera dos luces desde el cielo, uno iluminándolo a él y el otro a ella, mientras ella descendía como en cámara lenta por la escalera. Veo que ya se han conocido, dice Sara al ver a James y a su padre juntos. Estábamos charlando un poco en lo que te preparabas, cariño. Responde el señor Miller estando de pie al lado de James con las manos en sus bolsillos. Te ves hermosa, dice James al verla, fue casi involuntario, como si hubieran salido de su boca automáticamente. Tú también te ves muy bien, dice Sara dándole una gran sonrisa. ¿Nos vamos? Cuando quieras, dice James preparándose para salir. Adiós, papá. Sara se despide de su padre con un abrazo y un beso. No la vayas a traer muy tarde, dice el señor Miller con una sonrisa a James. No se preocupe, señor, estará en buenas manos. James y Sara caminan hacia el auto mientras desde la puerta, el señor Miller observa cómo ellos se alejan.